Bueno, pues vamos a iniciar primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga en nosotros, que actúe en nosotros. Ven, Santo y Divino Espíritu, ingresa en nuestra mente, en nuestro corazón. Llénanos de tu sabiduría. Danos paz, amor y alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Iniciamos la reflexión de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué vamos a ver? Quisiera empezar con estas palabras. Vete, tu fe te ha salvado. Repito una vez más. Vete, tu fe te ha salvado. Estas palabras se las dijo el Señor Jesucristo a una persona que había sido curado. Pero esta persona tiene una característica en especial. Reconoció al Señor Jesucristo, el milagro que le había hecho, por lo cual regresó inmediatamente hacia el Señor Jesucristo y se postró. Le agradeció al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo termina la historia o el evangelio diciendo: vete, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tocar el tema. Vamos a tocar dos partes de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo en la antigüedad narra una historia de una persona que fue curado de una enfermedad que se llamaba lepra. ¿Han escuchado una vez de la lepra? Y cómo también en el Nuevo Testamento varias personas fueron curadas de esa enfermedad. ¿Qué vamos a analizar? ¿Cómo es que fueron curadas esas personas? ¿Por qué fueron curados? Vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? ¿Cómo es que fueron sanadas? ¿No? Y también vamos a hablar qué es la lepra, o sea, escrito en la Biblia, y qué le pasaba a las personas que adquirían esa enfermedad. Era una enfermedad pues muy dolorosa, muy físicamente, mentalmente y espiritualmente, pues era muy dolorosa. ¿Por qué? Porque te apartaba de los demás. Entonces, ahorita vamos a ver primero. Vamos a empezar con la historia. Segunda de Reyes. Capítulo es el 5 o el 13. Capítulo 5, versículos 14 y 17. Lo tocamos en el Evangelio del domingo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 14 al 17. Ahora, antes de leer el Evangelio, les tengo que narrar la historia para que podamos entender todo el panorama. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14 al 17. Ahora, les voy a hablar de dos personajes principales. Dos. El primero se llama Naam. Naam era jefe militar de un rey. O sea, era comandante. Él manejaba las tropas del rey. Este jefe militar era muy apreciado por el rey. Lo estimaba mucho porque había ganado batallas. Entonces el rey estimaba mucho a este comandante. Pero tenía una enfermedad. Tenía la enfermedad de la lepra. Entonces, una vez cuando ellos fueron a Israel, trajeron a una muchachita a su casa. Entonces, esta muchachita era del pueblo de Israel, o sea, el pueblo escogido por Dios. Esta muchachita o esta jovencita
le comentó a su esposa, porque era su sirvienta, ¿no? Le dijo, oye, tu esposo puede ir a Israel y ahí lo pueden sanar, lo pueden curar de esta enfermedad de la lepra. Y obviamente su esposa se lo contó al comandante. El comandante fue con el rey y le dijo, oye, fíjate que en Israel, pues me pueden sanar. Y le dijo el rey, anda, porque recordemos en la antigüedad había muchos reyes, ¿no? Habían varios reyes. Este rey no era el pueblo escogido por Dios, no era de Israel, era otro. Creo que era arameo, de la tribu de los arameos, ¿no? Le dijo, oye, preséntate al rey de Israel y dile, mándale este mensaje, llévale oro, plata, llévale trajes para que te acepten y ahí te sanen, le dijo, ¿no? Entonces el comandante partió, llevó los sacos de oros, la plata, los trajes. ¿Para qué? Para que sea curado. Pero ¿cómo se enteró? A través de la jovencita. La jovencita le dijo, oye, allá pueden hacer milagros, te pueden sanar. Y aquí sí me gustaría compartir algo así muy particular, ¿no? Nosotros podemos ser esa jovencita o ese jovencito, ¿no? Conocemos una persona que puede estar enferma, tal vez no físicamente, ¿no? Puede estar enferma espiritualmente, caída en la depresión, en el orgullo, en la soberbia. Muchos pueden estar caídos en la drogadicción, en el alcoholismo. Muchos pueden tener problemas matrimoniales, que su matrimonio puede acabar, ¿no? Nosotros no tenemos que ser superapóstoles para decirle a esa persona, oye, fíjate que hay un lugar donde te pueden ayudar. Y en la iglesia te pueden ayudar, te pueden guiar, dar pláticas de matrimonio, ¿no? De las adicciones, cómo educar a tus hijos, cómo crecerlos, cómo ser mejor persona. Entonces, acá hay un punto muy importante de esta jovencita, que a través de ella le dio el mensaje al comandante, y por eso el comandante se enteró y partió para el pueblo de Israel. Cuando llegó, le presentó la carta al rey, le dijo, oye, fíjate que esto te manda mi rey, ¿no? Y vio la carta ¿cómo se llama? El rey de Israel, y le dijo, ¿cómo voy a sanarte yo? Si yo no soy Dios, le dijo. No tengo ni poder ni para revivir, ni para sanar, ¿no? Parece que es una burla contra mí, dijo, ¿no? Pero resulta que en Israel están los profetas. Para ese tiempo había un profeta que se llamaba Eliseo. ¿Han escuchado alguna vez hablar de Eliseo? ¿No han escuchado? Bueno, es un profeta de Dios en ese tiempo. Él tenía, ahora sí creíamos que el poder de Dios estaba con él. Él decía algo, pues obviamente se cumplía, ¿no? Era profeta de Dios, escogido por Dios. Entonces, mandó a llamar al comandante, oye, vente para mi casa, ¿no? Para que yo te pueda sanar. Y el comandante pues agarró toda su caravana y se fue. ¿Y qué dice el evangelio? Vamos a leerlo para poder entender. Tenemos que leerlo para entender el contexto, ¿no? Lee a ver qué dice ahora. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14 al 17. ¿Qué dice? O sea, le dio unas instrucciones. Para que tú puedas sanar, tienes que hacer esto, le dijo, ¿no? Y el comandante se quedó así, ¿cómo que hacer esto? No, pues, no lo quiero hacer, ¿no? Si en mi pueblo, en mi ciudad, dice, pues hay cosas mejores que yo puedo aprovechar y lo puedo hacer. Pero vamos a ver cómo reflexionó. Vamos a ver. Bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre de Dios. Y después de eso, su carne se volvió como la carne de un niñito. Estaba sano. Entonces regresó donde el hombre de Dios con todos sus acompañantes. Entró en su casa y se presentó ante él. Ahora, dijo, sé que no hay más Dios en toda la tierra que el Dios de Israel. Acepta pues este presente de parte de tu servidor. Eliseo le respondió, por la vida de Yahvé, a quien sirvo, que no aceptaré nada. El otro insistió para que aceptara, pero él se negó. Entonces Naam le dijo, muy bien, pero me gustaría al menos que me dieras a tu servidor un poco de tierra para cargar un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá más sacrificios u holocaustos a otros dioses, sino solo a Yahvé. Vean,
Cuando Naam se presenta ante el profeta, se quedó afuera. El profeta ni siquiera lo salió a recibir porque él pensó, oye, ahí te va a salir el profeta, ¿no? Pero no salió. Y Eliseo mandó un mensajero. Le dijo, oye, anda a bañarte al río Jordán y sumérgete. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y él, si leemos un poquito más atrás, él dice, ¿cómo que 7 veces? ¿Cómo que voy a remojarme? Voy a quedar sano, le dice, ¿no? Si en mi pueblo, donde yo vengo, hay ríos mejores. O sea, ¿cómo te atreves a ofenderme, no? Pero casi, ¿no? Pero un sirviente le dijo, oye, si el profeta te hubiera dicho, haz algo más complicado, tú lo hubieras hecho, ¿no? Entonces te está diciendo algo fácil. Obedece nada más. ¿Y qué hizo Naam? Bueno, pues ya estoy acá, ¿no? Y es donde empieza la historia. Fue al río Jordán y cada vez que se sumergía, como que su piel iba curándose, iba sanándose por obedecer lo que dijo el profeta de Dios. O sea, ahí viene la obediencia. ¿Cómo fue sanado? Imagínense que digas, ¿sabes qué? Pues me voy. ¿Obedeció o no obedeció? No obedeció, o sea, si se hubiera ido. Pero en ese caso, obedeció, sumérgete 7 veces en el río y quedó totalmente sano. Ahora, Naam regresó, obviamente vio el milagro y dijo, oye, de veras que Dios existe, ya ve Dios, le dice, ¿no? Iré y le voy a dar regalos, le voy a dar todo al profeta, le dijo. ¿Y qué le dijo el profeta a Eliseo? ¿Lo aceptó o no lo aceptó? No lo aceptó. Ahí viene un dicho que dice Jesús en el Evangelio, lo que tú has recibido gratis, dalo gratis. O sea, si tú tienes la facilidad de predicar, pues dalo gratis. Si tú tienes el don de sanar, pues hazlo totalmente gratis. No cobres, no hagas negocio con la palabra de Dios. Entonces, mire, fíjese que desde la antigüedad, pues era algo ya plasmado por Dios. Se lo habían revelado a los profetas. Entonces, cuando vino Naam, toma esos regalos, él dijo no. Entonces, ¿qué le dijo Naam? Bueno, se convirtió. Ahora reconozco que no hay otro Dios fuera que del Dios de Israel. A él voy a alabar, voy a bendecirlo porque no existe otro Dios. Por obedecer. Ahora, vamos a ver qué era la lepra. Vamos a ver la palabra de Dios. Vámonos ahorita a Levítico, capítulo 13, versículo 1. Levítico, capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver qué era la lepra. Levítico, capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver cómo se presentaba, quién determinaba que era lepra. Desde la antigüedad, para ir entendiendo un poquito más esta parte, ¿no? Levítico es Antiguo Testamento ahora. ¿13 qué? Capítulo 13, versículo del 1. ¿Lo buscaste? ¿Lo buscaste? ¿Lees? A ver, lee eso, Eli. ¿Qué era la lepra? Vamos a ver qué era la lepra y quién determinaba que era lepra. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo, cuando uno tenga en su piel tumor, erupción o mancha blanca y se forme en su piel como una llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Vean, cuando a cualquier persona, Dios dijo a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Cuando a una persona le salgan erupciones, manchas blancas, o sea, se hunda su carne, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Se le tiene que llevar al sacerdote. Y el sacerdote examinaba a la persona, ¿no? Pues si vemos que le sale un pelito blanco, o sea, ahí lo dice más adelante, cómo el sacerdote determinaba que era lepra. Porque probablemente también a veces pasaba que pudiera ser que le dio alguna irritación en la piel, ¿no? A veces, no sé, nos da una irritación, ¿no? O algo parecido. Entonces, Yahvé ya le había revelado a los sacerdotes cómo debían de examinar si era lepra. O sea, esa enfermedad. Se les llevaba al sacerdote y el sacerdote decía, ¿es lepra o no es lepra?
Entonces era un problema de la piel, se podría la piel, o sea, era algo así realmente muy doloroso, se sufría mucho con esa enfermedad, ¿no? Ahora, ¿qué le pasaba a esas personas que adquirían la lepra? La lepra estaba muy relacionada en el Antiguo Testamento con el pecado. Cuando una persona le daba lepra, decían que una persona impura, una persona pecadora, ¿no? Por algo le pasó, decían, ¿no? Ahora, ¿qué le pasaba a esas personas? Lee el versículo 43, a ver. 43, no, 45 y 46, perdón. 45 y 46. Ahí mismo. El leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado. Se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar impuro, impuro, todo el tiempo que dure la llaga. Quedará impuro y siendo impuro vivirá solo, se quedará fuera del campamento. Vean la tristeza de la persona que adquiría lepra. ¿Cuáles eran las características? Su ropa debe ir desgarrada, rota, ¿no? Tapándose o cubriéndose la cara. Tendrá que decir impuro, impuro, o sea, estoy enfermo, ¿no? Y aparte de eso, ¿dónde tenía que ir a vivir? Fuera de la aldea. O sea, era desterrado de la comunidad. Tendría que vivir a las afueras el leproso. O sea, vivir solo, solitario. Y en su caso, si encontraba una persona con lepra, pues a veces se unía, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían la misma enfermedad. Ahora, recapitulando, ¿qué es la lepra? Es una enfermedad de la piel. Se podría, salían manchas, irritaba. El sacerdote determinaba que era lepra o no era lepra. Y una vez determinada la lepra, tenía que irse pues fuera de la ciudad, ya no podía convivir con las personas sanas porque las podía contagiar. Entonces, imagínense ese sufrimiento, ese dolor de esas personas, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en el Evangelio? Vamos a leer el Evangelio. Para poder entender el Evangelio, pues teníamos que pues obviamente saber qué era la lepra desde la antigüedad. Ahora, vamos a leer el Evangelio, Lucas capítulo 17, versículo, creo que es del 11 al 19. Ya es el Evangelio del domingo, para poder entender nosotros el Evangelio. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Vamos a leer paso a paso, versículo por versículo ahora. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Vean, Jesús, ¿dónde se estaba dirigiendo? Hacia Jerusalén. Ahí estaba dirigiendo. Obviamente, para poder llegar, pues tenía que pasar por poblados. Pasó por Samaria y por Galilea. O sea, en las fronteras estaba pasando. ¿Dónde estaban los leprosos? No, en las afueras de las ciudades vivía, ¿no? Entonces Jesús estaba pasando en las fronteras, o sea, al límite de las ciudades. ¿Y qué le pasó a Jesús? Continúa, por favor. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia. No se podían acercar. A media cuadra tenían que detenerse de las personas sanas. Porque si se acercaban, los apedraban, ¿no? Porque tú no vives acá, tú ya no perteneces a esa ciudad. Entonces Jesús iba a entrar a un pueblo, a una aldea. Obviamente al entrar, pues estás en la frontera. Ahí los leprosos vieron a Jesús y corrieron hacia Jesús. Y a media cuadra, ¿qué le gritaron al Señor Jesucristo? Y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Qué le gritaban a Jesús? Ten compasión de nosotros. Jesús, Maestro. Vean esta comparativa. Vamos a compararnos con los leprosos. ¿Conocían o no conocían a Jesús? ¿Habían escuchado hablar de Jesús? Por eso le decían, Maestro, ten compasión de nosotros. Maestro, o sea, hasta esas personas les había llegado la noticia de que Jesucristo era una persona sabia, una
persona que tenía poder, podía sacar en espíritus, revivir a los muertos, hacer muchos milagros. Por eso le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Probablemente alguna persona, algún pariente de ellos, pues cuando le llevaban comida, pues le tiraban la comida, ¿no? Y tal vez le comentaban: fíjate que hay una persona, un profeta, viene de la descendencia de David, ¿no? Probablemente, ¿no? Y hace esto y esto. Así como nos pasa a nosotros, que hoy en día conocemos al Señor Jesucristo, hace milagros, sabemos que resucitó a los muertos, ¿no? Algo parecido a nosotros. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Hasta esas personas había llegado. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Qué les dijo Jesucristo? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Les dio una orden. Imagínense que se acerquen los leprosos y que les diga Jesús: vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos no estaban sanos, todavía no estaban sanos. Sin embargo, obedecieron y tuvieron fe. Porque recuerden que cuando se les quitaba la lepra, pues el único que podía determinar que se les había curado era el sacerdote. Por eso les dice Jesús: vayan y preséntense al sacerdote. O sea, obedecieron. Aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces nosotros a veces le pedimos al Señor: oye, Señor, ayúdame. Hazme un milagro, sáname. Ayúdame en esa depresión, en esa ansiedad. En mi economía, Señor, anda mal, ¿no? Nos acercamos a Jesús para pedirle favores. Pero el Señor Jesucristo también pone condiciones para que nosotros sanemos. No solo es: Señor, sáname, como los leprosos, ¿no? Sino que obedecieron. Y vamos a ver, por ejemplo, algunas condiciones que pone el Señor Jesucristo para ser sanados. Vamos a leer primero Santiago, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver si es Santiago. No, Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. No sé si han leído alguna vez. Cuando estén enfermos, recen, hagan oración. Pidan a los presbíteros que vayan a darle la unción de los enfermos, ¿no? Se recen con fe, dice, ¿no? Y serán sanados. También dice algo de confiesa tus pecados. Vamos a ver cómo lo dice. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. ¿Qué dice? Tía, sí, o alguien que me vaya a buscar más adelante. Siracides o Eclesiástico capítulo 38. Para ir adelantando. ¿Qué dice Santiago? ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no pueda levantarse. Vean. Y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Si alguien está desanimado, que rece, ¿no? Si alguien está contento, que haga alabanzas. Si alguien está enfermo, hable a los presbíteros. A veces vienen los sacerdotes, ¿se acuerdan? Con la unción de los enfermos. Pero rece con fe. Uno de los requisitos para ser sanados es tener fe. La semana pasada hablábamos que era la fe. ¿Se acuerdan que era la fe? La fe, leíamos la fe, ¿se acuerdan? Es estar completamente convencidos de esperar lo que esperamos del Señor. O sea, vamos a recibir lo que esperamos del Señor. No tiene que haber duda. La fe en nosotros nace cuando escuchamos la palabra de Dios. Por ejemplo, si escuchamos que Jesucristo hace muchos milagros, oye, está haciendo milagros, sanó a los enfermos, y la fe va naciendo en nosotros, va creciendo porque escuchamos. Por eso dice: haga oración con fe, es decir, sepan que el Señor les escucha en todo momento, porque Jesucristo Dios está en todas partes. Entonces, hagan oración
con fe. ¿Qué más dice? Confiesa tus pecados. Dice, a ver, dice más adelante. ¿Qué dice? Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Reconozcan sus pecados, dice. Unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. O sea, confiesen sus pecados. Por eso está cuando vamos al sacerdote, nos podemos confesar. Porque también cuando nosotros tenemos muchos pecados y no confesamos nuestros pecados al sacerdote, pues no quedamos limpios. Y entonces es una carga pesada, que es como que construyamos un muro. Yo quiero ser sanado, pero el Señor, nosotros construimos ese muro con los pecados. Y nuestra oración difícilmente llega al Señor. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, ese muro se rompe. Entonces, uno de los requisitos, examinar igual, si tengo pecados, confesarlo. Oye, ¿sabes qué? Cometí este error. Porque recordemos, decía Jesucristo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso, decía Pablo. Entonces, ese es uno de los requisitos, tener fe, confesar tus pecados. O sea, examínate si realmente le estás confesando al Señor tus pecados a través del sacerdote. Ahora, vamos a ver también otro requisito que decía Siracides. ¿Buscaste el capítulo 38? Siracides es capítulo 38, versículo del 9 al 15. Siracides o eclesiástico es del Antiguo Testamento. Capítulo 38, versículo 9 al 15. Siracides o eclesiástico, capítulo 38. ¿Buscándolo? Léelo, vamos a leer por versículo, ¿verdad? Siracides capítulo 38. O Siracida, creo que sí. 38. Versículo 9 al 15. Vamos a ver otras condiciones para que nosotros obtengamos un milagro por parte del Señor. 9 al 15, vamos a ver qué dice. Hijo mío, cuando estés enfermo, no te deprimas. Ruégle al Señor para que te cure. Primero, no deprimirse. No ahogarse en un vasito de agua. O sea, no te deprimas. Como dice, ruégale al Señor para que te sane, ¿no? ¿Qué más te dice? ¿Qué más nos dice? Renuncia a tus malas acciones. Guarda las manos limpias y purifica tu corazón de cualquier pecado. Ahí viene un detalle. Tenemos que cambiar. O sea, yo quiero ser escuchado por Dios. Que el Señor me escuche. Pero examínate primero. ¿Sigo siendo grosero? ¿Sigo insultando? ¿Hablando más de las demás personas? O sea, como les digo, todos cometemos errores. No hay nadie perfecto, pero esos errores han estado disminuyendo. Yo he estado cambiando, porque nosotros decimos, Señor, no me escucha mis oraciones. Pero dice la Biblia, oye, examínate, estás cambiando. Estás cambiando tu forma de ser, tus comportamientos, tus pecados han ido desapareciendo. Ahí pasa muchas veces que nosotros logramos al Señor y no vemos milagros o pensamos que el Señor no nos escucha. Pero es que nosotros queremos recibir sin dar nada a cambio. ¿Qué más dice, amor? Ofrécele a Dios el incienso y la harina, flor para que te tenga en su memoria. Preséntale una ofrenda escogida entre tus bienes. Preséntale ofrendas. ¿Se acuerdan que hablábamos del perdón de los pecados cuando damos limosnas? Antiguamente eran sacrificios. Nosotros igual podemos hacer ofrendas. Cuando pues a veces vamos a la iglesia, ¿no? Que pedimos por una persona.
ayudamos a la iglesia, ayudamos a los necesitados. Eso es como una ofrenda al Señor, que el Señor mismo la recibe. ¿Se acuerdan? Lo que tú hagas por esas personas humildes, por mí lo hiciste, ¿no? ¿Se acuerdan? Y los pecados, leíamos en una bestia, borran, o sea, las ofrendas hacia las humildes o las ayudas borran nuestros pecados. ¿Se acuerdan? Entonces también dice, ofréceles sacrificios. ¿Qué más dice? Algo más. Luego haz que venga el médico, ya que el Señor lo creó. No lo desprecies porque lo necesitas. También haz que venga el médico. Una vez que tú hayas orado, hayas hecho sacrificios, oye, haz que venga el médico y él te sanará, porque el médico fue creado por Dios. ¿Para qué? Para que también nos pueda sanar el médico. Ahora nosotros, cuando nos enfermamos, a veces vamos al médico. Nos sana el médico y pensamos que fue el médico que nos sanó. ¿Y quién fue? Dios lo mandó. Dios te manda a esta persona. Y nosotros no sabemos agradecerle al Señor. Pensamos que una persona nos sanó, pero es Dios que te mandó a esa persona, que creó Dios. Entonces, vamos a recapitular. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Le dijo Jesús, vayan y preséntense al sacerdote. Obedecieron. Tuvieron fe. ¿Y qué pasó mientras caminaban los leprosos? Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Era un samaritano, ¿no? Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Vean, ¿cuántos leprosos sacudieron a Jesús para que los sanara? 10. ¿Cuántas personas regresaron a darle gracias a Dios? Era un samaritano. La vez pasada platicábamos quién eran los samaritanos. 9 personas eran judías, eran del pueblo de Dios, eran los escogidos por Dios. Uno era samaritano, o sea, no era del pueblo de Dios. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesús? La salvación o el milagro es para todos, tanto para el pueblo escogido por Dios como para los extranjeros. Es para cualquier persona, pero que obedezca, que tenga fe, que le ruega al Señor. Ahora, no hay otra historia en los evangelios que demuestre la ingratitud de nosotros con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos darle gracias a Dios por todo lo que nos ha hecho. 10 fueron sanados, pero solo uno regresó alabando al Señor. Se postró ante él y le dijo el Señor, vete, tu fe te ha salvado. O sea, solo fue uno salvado en ese momento, pero los 10 fueron sanados. Ahora, vamos a ver varios ejemplos. No somos agradecidos con Dios. Todos los días le tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que nos da, por la familia, por el trabajo, por la comida, por todo hay que darle gracias a Dios. Inclusive, Él nos mandó a su único hijo, ¿se acuerdan? Andábamos como ovejas sin pastor, nos mandó a su hijo para que nos enseñara el camino, para que vivamos mejor, nos comportemos mejor, vivamos más alegres, más felices. Nos enseñó el Señor Jesucristo y lo mataron. Y por darnos a su hijo, ¿no le damos gracias al Señor? Otro ejemplo, por ejemplo, cuando una mamá ve que a su hijo le regalaron un obsequio, ¿qué le dice al hijo? Cuando una mamá dice, ve que a su hijo le regalaron un obsequio, ¿qué le enseña a su hijo? ¿Cómo es ya? Da las gracias. Da las gracias. Si nosotros como personas le enseñamos a nuestros hijos, oye, por ejemplo, Gaby, dices gracias. La iglesia lo mismo hace con nosotros.
Nos enseña a darle gracias a Dios en todo momento. Por eso en la Biblia, en la misa, cuando decimos, demos gracias al Señor nuestro Dios, ¿se acuerdan? ¿Qué respondemos? Dale el micrófono. ¿Cómo es? Acércate al micrófono que lo digas. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. Es justo y necesario. Por eso la iglesia nos enseña siempre a darle gracias al Señor. Siempre. Hasta inclusive por las cosas malas que nos pasan, le tenemos que dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque para nuestros ojos pudiera ser que diga, ay, ¿por qué a mí me pasa? ¿No? Y lo vemos ante nuestras miradas. Es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa esto, Señor? Y vemos con nuestros ojos humanos, pero ante los ojos de Dios es una bendición lo que está pasando. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, ¿se acuerdan de cuando hago un caso muy sonado de las Torres Gemelas cuando cayeron? Salieron muchas historias de personas que dijeron, es que mi alarma no sonó ese día. Es que tuve junta de mis hijos, ¿no? Por eso no fui a mi trabajo. Es que el taxi me dejó. Es que estaba lleno de un pájaro, me cagó mi ropa, entonces ya no pude llegar al trabajo. ¿No? Es que por el tráfico, estamos nosotros así, que por el tráfico, ¿no? Buscamos muchas cosas, que por qué a mí me pasa. Vemos con los ojos humanos los males como una desgracia, pero dice el Señor Jesucristo, a veces nos pasan cosas para nuestro propio bien, porque para los ojos de Dios es una bendición. Es decir, Señor, ya no sé qué hacer para mejorar, ya no sé qué hacer para ayudar a mi familia, ¿no? Tengo este problema, pero te doy gracias, Señor. Porque tal vez a ese problema nos hizo reflexionar y cambiar. ¿Y qué pasó a las personas que fueron ese día a trabajar? ¿Cuántas personas murieron? Entonces, por eso también le tenemos que dar gracias a Dios. Hasta por las cosas malas que nos pasan, porque nos pueden acercar a Dios. A ver, ¿qué más sigue? Vamos a ver. Ahora, también es muy importante darle gracias al Señor. Nos ayuda a ser más felices. ¿Por qué nos ayuda a ser más felices? Porque estamos recordando en todo momento todas las bendiciones que nos da el Señor. Por ejemplo, gracias, Señor, porque tengo una casa. Otras personas desearían tener tu casa. Gracias, Señor, porque pues hoy puedo comer 3 veces al día. Otras personas no tienen para comer. Gracias, Señor, por la familia que me has regalado. Otras personas viven solos. Gracias, Señor, porque cada día aprendo de ti. Mejoro cada día. Otras personas no conocen al Señor. Entonces, recordar y darle gracias al Señor nos hace más felices porque nos acordamos de las bendiciones que Dios nos da. Dicen que si hoy estamos tristes o vivimos deprimidos, es porque probablemente no sabemos dar gracias al Señor. O sea, van relacionadas la tristeza con la gratitud, o sea, darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de los males, a pesar de los problemas, vas viendo los lados buenos de la vida, que tenemos más bendiciones que problemas. Entonces eso nos va alegrando, nos va haciendo más felices. Es muy importante, ¿no? Ahora, la frase ¿cómo terminó la frase ahora? El Evangelio. ¿Cómo iniciamos ahora? ¿Cuál fue la frase? Levántate y vete, tu fe te ha salvado. 10 fueron sanados, 1 fue salvado. La salvación, pues, fue para este samaritano extranjero.
Jesús se vio como que decepcionado. Oye, ¿y dónde están los otros? No todos fueron sanados. Ahí entramos nosotros, que no sabemos darle gracias al Señor todos los días, las 24 horas del día. Nos acordamos de todas nuestras preocupaciones, de todos nuestros quehaceres, pero de darle gracias al Señor todos los días. ¿Cómo se sentirá que el Señor te diga, levántate, vete, tu fe te ha salvado? Es decir, ser agradecidos con Dios todos los días nos puede llevar a la salvación, a lo que esperamos, la vida eterna. Porque aquí estamos de paso, por un tiempo. Pero ser agradecido todo de corazón al Señor. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Por esto, por mi familia, por mi hijo, por mi papá, por mi mamá, por mi hermano. Por todas las cosas tales materiales que me diste, ¿no? Gracias, Señor. Y dice, creo que, no me acuerdo la parte de la Biblia, donde dice que cuando somos agradecidos, recibimos 1000 favores más del Señor. Y la oración, también muy importante, cuando lo gritamos, cuando se lo expresamos al Señor, el Señor lo escucha. Son una de las oraciones más escuchadas por el Señor. Maestro Jesús, ten compasión. Le estaban gritando desde lejos para que puedan escuchar. La oración expresada al Señor, el Señor la oye. Y si sabemos darle gracias al Señor, nos puede traer como resultado la salvación. Entonces no seamos como los 9 leprosos que después de haber sido sanados, no regresaron a darle gracias al Señor. Que así sea para todos nosotros, familia. Nos ponemos de pie para darle gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Padre Todopoderoso, por este día que nos has regalado, de compartir tu palabra, reflexionar. Te queremos dar gracias por todo lo que nos has dado, todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Te queremos pedir que nos perdones por las veces que pues hemos sido mal agradecidos, no nos hemos acordado de ti. Padre, que un día tú nos digas, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.